estamos, como decíamos al principio, hace unos minutitos del programa, en contacto con el Contador Público Nacional y especialista en tributación, Marcos Zócaro. Es un gusto hablar contigo, Marcos. Buen día. Darío Ríos te saluda. Hola, Darío. Muchas gracias por el llamado. También es un placer estar hablando de vuelta. Bueno, genial. Bueno, contanos un poco, presentaste un libro, tu primer libro, que se llama Una bolsa de impuestos, nada menos. Contanos un poco de qué trata, me imagino, pero bueno, contanos vos lo que has escrito. Sí, esta semana salió publicado y bueno, es un libro que sirve tanto para contadores profesionales que se dedican a la liquidación de impuestos como a una persona que no se dedica necesariamente a la profesión. Es un libro que explica en una primera parte los diferentes instrumentos financieros que existen, las diferentes opciones de inversión, desde un plazo fijo ajustado por inflación hasta fondos comunes de inversión o acciones en Nueva York. Y después habla de qué impuestos tenemos que pagar y cómo es la liquidación de estos impuestos en referencia a cada una de estas inversiones, digamos, porque hasta un plazo fijo ajustado por inflación, lamentablemente, en Argentina paga impuestos. Además, justamente la semana que viene está venciendo la declaración jurada anual de ganancias y bienes personales por el año 2019. Así que estamos un poco desbordados los contadores en esta época. Claro, me imagino que habrás abarcado el absoluto universo de impuestos, que son más de 100 en Argentina, ¿no? Sí, el último informe eran 165, 166 en impuestos y tasas en todo el país. Pues recordemos que no solo a nivel nacional hay impuestos, sino a nivel provincial y también a nivel municipal. O sea, es bastante complicado desarrollar una actividad económica en Argentina porque no solo que hay muchos impuestos, sino que esto se ve también en el libro. Por ejemplo, tuvimos una reforma tributaria bastante importante que empezó a regir en el año 2018. En el año 2019, ya la ley 27541 volvió a hacer modificaciones importantes al sistema tributario y este año, en el año 2020, se está estudiando una nueva reforma tributaria para el año que viene. O sea, vivimos de reforma tributaria en reforma tributaria, lamentablemente. Y eso, bueno, complica un poco las inversiones, porque un inversor no puede proyectar ni siquiera cuánto va a pagar de impuestos, porque todos los años se modifica. Sí, claro, y bueno, se me ocurren dos observaciones que hacer. Una es que, por ejemplo, en plena pandemia algunos municipios generaron tasas, ¿no? Recuerdo una, la de Puerto Madryn, que fue un conflicto bastante serio con las empresas de pesca, y creo que en la provincia de Buenos Aires también, no sé si Pergamino, Trenquelauquen, generaron una tasa, ¿no? Sí, hubo varios casos de aumento de tasas o creación de nuevas tasas. También hubo intentos de modificar, por ejemplo, alícuotas de ingresos brutos en alguna provincia o para aumentar la recaudación. También con un poco para ayudar a la actividad económica de los empresarios que están en crisis y un poco también para aumentar la recaudación, es que se está estudiando la reforma no se está estudiando, sino que ya tiene media sanción la moratoria, una ampliación de la moratoria impositiva que ya existía. Esto, bueno, tendiente a aumentar un poco la recaudación y paridad del déficit, que se estima que puede rondar el 10% este año. Marcos, ¿qué tal? Te saluda Gabriel Ríos Malán. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, te quería consultar si vos ves que hay margen como para que suban los impuestos. La presión tributaria, como dijimos al principio, es muy alta y en medio de la crisis que estamos viviendo, el parate económico, incrementar más los impuestos, lo único que haría es asfixiar más la actividad económica. Y ya te digo, no solo, esto
ya pensándolo a mediano plazo, no solo el problema es aumentar impuestos, sino que no hay un horizonte de planificación porque se viven aumentando impuestos. No hay otra solución en Argentina más que aumentar impuestos. Nunca se piensa quizás en reestructurar el gasto y bajar así el déficit. Por suerte, entre comillas lo digo, esta semana hubo un arreglo con los acreedores, viste el tema de la deuda externa, Sí, sí. y eso posibilita en alguna medida un poco más de margen al gobierno para los próximos años. Lo que se hizo fue no evitar el pago de la deuda, sino reducir un poco la deuda que el Estado argentino tiene que pagarle a los acreedores y patear el vencimiento de los pagos para dentro de 2 o 3 años. Recién en el año 2025 empieza a aumentar bastante el saldo de la deuda a pagar. Digamos que hubo un poco de alivio para este año y el año que viene, pero bueno, la deuda existe y a futuro puede llegar a ser un problema si no se solucionan temas como el déficit fiscal, por ejemplo. Pero a la vez que aumentan los impuestos, a la vez no aumenta la evasión. Sí, hasta un comerciante pequeño ve que le aumentan los impuestos, no puede pagar, no puede vender porque está cerrado, por ejemplo, en época de pandemia, y se suele dar que muchos incrementan, digamos, la evasión, o sea, no facturan, ocultan ventas y demás, porque no pueden pagar la totalidad de los impuestos. Porque si no, en muchos casos no les es rentable la actividad y pueden hasta terminar cerrando. Bueno, vemos que San Isidro de la Plata está lleno de locales vacíos y otros que no saben cómo seguir y cuánto más van a aguantar. Sí, sí, hay muchos, por ejemplo, en el rubro gastronómico hay mucha gente que ya ha desistido de seguir, ha comunicado a los dueños de los locales, ¿no? Sí, bueno, el rubro gastronómico o el hotelero, que ya cayó más de un 80%, digamos que en la mayoría de los casos no pueden obtener ingresos. En el rubro gastronómico quizás sobreviven algunos haciendo deliveries, incluso las cervecerías que en La Plata teníamos un boom, muchas hoy subsisten haciendo deliveries, pero hay otros rubros comerciales que sí tienen permitida la apertura comercial durante estos días, pero que también ven reducido bastante las ventas y no saben cómo sobrevivir. Sí, centrándonos en el tema impositivo, hay muchas reflexiones para hacer, porque, por ejemplo, la moratoria que exactamente hiciste mención es una moratoria que incluye a la moratoria planteada por el gobierno anterior, y es como que se hace una seguidilla de moratorias porque es imposible cubrir ni siquiera las moratorias, o sea, la carga impositiva es altísima. Pero no creo que nadie evada por evadir, o sea, algunos sabrá, pero no todos. No, sí, es que básicamente algunos negocios se pueden volver no rentables debido a la carga impositiva que tienen que soportar. La moratoria no solo a nivel nacional, como bien mencionaste, sino a nivel provincial. Por ejemplo, esta semana, ARBA a nivel provincial también lanzó una moratoria que es para deudas hasta mayo de este año, que se pueden incluir, y también es una ampliación de la moratoria que ya existía. Pero el vencimiento también, como mencioné hoy, de los impuestos anuales que vencen la semana que viene, en un principio iban a vencer el mes pasado, pero bueno, debido a la crisis se postergó un mes, tanto la presentación de la declaración jurada como el pago. Marcos, bien dijiste también que se cerró el acuerdo con los bonistas esta semana, ¿no? Y vimos que festejaron los funcionarios, felicitando al ministro Guzmán,
pero ahora, pocos días después, las primeras noticias que recibimos son un aumento de naftas, aumento de telefonía celular, aumento de autoservicios, 450.000 puestos en blanco perdidos de trabajo, y en un año aumentó 22.000 puestos de trabajo en el área política. ¿Cómo pensás que se puede continuar esta situación después del acuerdo con la economía argentina? Sí, es como te decía, el acuerdo da un poco de respiro, porque en vez de tener que pagar, por ejemplo, este año 4.000 millones de dólares, el año que viene, el vencimiento con acreedores externos, si no me equivoco, superaba los 8.000 millones de dólares. O sea, da un poco de alivio financiero al gobierno, pero si el gobierno no hace las reformas que debería hacer para bajar un poco el déficit fiscal y tener que recurrir siempre al endeudamiento más la emisión monetaria para cubrir estos déficits, digamos que dentro de 4 años vamos a tener nuevamente problemas con el pago de la deuda externa. Bueno, hace no muchos años Argentina estuvo también en default. Siempre el problema es el mismo. Básicamente se gasta más de lo que se tiene y no hay un plan económico consistente y que proyecte un mediano plazo. Siempre se piensa de un año para otro, de un mes para otro. Marcos, y hoy si vos tuvieras que recomendar a una persona que tiene un pequeño ahorro, ¿dónde lo debería invertir? Y ahí habría que ver el caso particular de cada persona. Como diría un viejo profesor, cada persona es un mundo. Porque quizás yo te digo a una persona comprar dólares o invertir en un fondo común de inversión, pero esa persona quizás es muy aversa al riesgo y quizás no le conviene invertir en un fondo común de inversión o en acciones, y lo único que le conviene hacer es un plazo fijo o un fondo común de inversión, pero de dinero, que la disponibilidad del dinero es inmediata, por esa persona necesita el dinero para hacer una operación de salud, me refiero, en los próximos días. Por eso hay que ver cada persona en qué puede y en qué necesita invertir. Hoy en día, obvio, quizás si existe la posibilidad de dolarizarse, es lo que quizás todo el mundo trata de hacer, porque la gente no quiere tener pesos encima. Pero bueno, después hay que ver las diferentes alternativas de inversión, desde un plazo fijo en dólares hasta acciones, pero depende eso de cada persona. En el caso de criptomonedas hubo nuevas medidas que restringen un poco las compras, ¿no? No hubo restricción a la compra de criptomonedas. Lo que pasa es que, bueno, para comprar dólares nosotros tenemos el cupo de $200 por mes. Lo que hacían muchos era, por un lado, que eso ya se intentó restringir, eran los famosos coleros digitales que pedían a otras personas que compren a nombre suyo los $200 y se los transferían a las cuentas de estos coleros. El Banco Central hizo que cada persona, desde hace menos de un mes, no puede recibir más de 2 transferencias en dólares por mes. La segunda transferencia, el banco ya te bloquea la cuenta hasta pedirte justificativo de dónde salieron esos dólares. Y después, algo que pasó es que estas personas que no podían comprar más de $200 por mes, recurrían al mercado de criptomonedas. Por ejemplo, una moneda estable como la DAI, que es similar al Bitcoin para que se entienda, lo que se hacía era comprar con pesos esa criptomoneda y automáticamente en un exchange, en una casa de cambio digital, automáticamente se la vendía en dólares. Y así, con pesos se compraba la moneda digital y después se la vendía en dólares, se obtenía en forma indirecta una cantidad limitada de dólares, pero a un tipo de cambio implícito de casi 130 pesos, que hoy en día se puede seguir haciendo eso, pero no hay una restricción para hacer eso. Se puede hacer perfectamente a un tipo de cambio mucho más alto. Y el problema es
que si yo hago esa operación, la puedo hacer, ya te digo, perfectamente, me quedan los dólares en el exchange, en la casa de cambio digital, y cuando yo lo voy a transferir a mi cuenta bancaria, ahí tengo que tener cuidado porque si ya recibí en el mes una transferencia, esa segunda transferencia voy a tener problemas. Pueden que el banco no la apruebe o que me bloquee la cuenta, que me pida explicaciones de dónde vinieron esos dólares, ahí se complica la operatoria, pero no está prohibida la compra de dólares mediante ese sistema, digamos. Es similar a lo que se puede hacer en la bolsa. En la bolsa vos podés comprar con pesos un bono y después ese bono lo vendés en dólares. Y así en forma indirecta obtenés dólares saltando el cepo de $200 mensuales. Marcos, te agradecemos mucho por tu tiempo. Bueno, una bolsa de impuestos lo recomendamos porque seguramente es algo muy preciso y muy orientativo para manejar las inversiones chicas y grandes en la Argentina. Y como siempre agradecemos la claridad de tus conceptos. Muchas gracias, Darío, Gabriel, y buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. Igualmente, Marcos, escuchamos a Marcos Zócaro, contador público nacional, especialista en tributación y autor del libro Una bolsa de impuestos.